Bendiciones y bienvenidos a esta cuarta clase que nosotros tenemos de la materia de Antiguo Testamento 3. Es un gusto poder saludarles en esta tarde. Vamos a agarrar desde donde dejamos ayer. Así que vamos compartiendo la pantalla. Y nosotros estamos acá con la imagen acá de William Blake acerca de Job. Y dije ayer que básicamente esta imagen engloba muchos conceptos acerca de Job para que nosotros tengamos en cuenta cuando estamos hablando. Yo quiero llamar su atención otra vez a la figura central de la imagen. La figura central de la imagen es Dios, quien pone su pie sobre las nubes. Esto es el firmamento, como dijimos ayer, separando Job de Dios. Y hablamos un poco acerca de esto ayer, pero quiero enfatizarlo más. Miren la diferencia entre las posiciones de las manos. Dijimos que este es el bien y este es el mal. Y Dios está mandando el bien activamente y mirando para este lado, mientras que pasivamente está aún así mandando el mal. Él no mira hacia el mal, su pensar es hacia el bien, pero todavía oscuridad está a la orden de Dios. ¿Ok? Nosotros lo podemos ver por varios diferentes pistas que nos está dando del mal, ¿no? Y del bien. En el bien, porque tenemos el sol, la figura del ángel, los caballos blancos, que da idea de realeza. Obviamente la luz que está detrás del ángel. ¿Ok? Y esto también es un ángel, pero en vez del sol tiene la luna arriba de su cabeza. El fondo es oscuro, no anda con caballo, anda con serpientes que hacen recordar al huerto de Edén. ¿Ok? Y nosotros estamos viendo un concepto acá que los que han tomado libros históricos conmigo ya van a recordar, pero vamos a ir un poco más profundo de lo que vimos en libros históricos. Y uno de los conceptos que nosotros tenemos un poco mal entendido desde el cristianismo es pensar que Dios solamente obra en bien. Y dijimos ayer que la diferencia entre que Dios solamente trabaje en bien y que todas las cosas obren para bien es grande la brecha entre esos dos pensamientos. Porque lo que nosotros podemos considerar como bien puede ser muy distinto a lo que Dios considera como bien. Y también podemos entender que algunas cosas que no consideramos como bien o en el momento que no nos parecen buenas, pueden dirigir hacia nuestro bien. Okay, yo soy también alumno, no solamente profesor, estoy tomando ahora la maestría. Recibí una linda nota hoy de Semisud. Nosotros teníamos programado, ya estaba hablando con Juan Carlos en el camino, nosotros fuimos a La Quiaca este fin de pasado, que ya me graduaba en abril. Bueno, se ha postergado esa graduación para la maestría y se va a hacer en diciembre del año que viene por cuestiones de la tesis que nosotros tenemos que hacer. Que en el momento no me agradó la nota, porque estoy pensando, otros 7 meses, otros 8 meses hasta que terminamos. Pero podría estar obrando para nuestro bien. Yo no quisiera estar conectado tanto tiempo todavía. Ya hemos hecho el tiempo de estudio, como ustedes están haciendo en este momento. Tal vez se están privando de algo en este momento que les gustaría estar haciendo. El pastor Pablo le gustaría estar saliendo con su chiquita ahí al centro, tomar un helado. Pero en vez de hacer eso, está sentado ahí mirando una imagen de blanco y negro de Job, hablando de cómo Dios todavía puede usar cosas que nos parecen mal
para obrar para nuestro bien, ¿sí? Ahora, es importante que nosotros tengamos esto en cuenta, especialmente en la historia de Job, porque una de las cosas que nosotros no vamos a, con la mente occidental cristiana, no vamos a poder conceptualizar es cómo Dios usa el mal y hasta podría ser espíritus malignos que Dios está en poder de ellos para obrar su voluntad para con Job. ¿Ok? Y algunos podrían pensar, bueno, esto es un pensamiento dualista del bien y el mal, tipo yin y yang, de que Dios está en control y obra tanto el bien y el mal. No es tan así, pero lo que sí tenemos que tener en cuenta cuando nosotros decimos que Dios es omnipotente, Él tiene poder sobre todo. Entonces, aún puede utilizar situaciones malas para obrar su voluntad. Ahora, para nuestra vida eso puede parecer como el caos. Nosotros dijimos ayer que esto representaba al Leviatán, ¿no? El caos, y esto es el orden de Dios, ¿sí? Y Job está más cerca del caos que del orden de Dios allá arriba. Y esta es la situación del ser humano en sí. Aún para la persona inocente o justa, nosotros podríamos estar más cerca de esto de lo que nos gustaría admitir. Entonces, ¿cómo es posible que Dios esté encima o obrando a través del mal? Y más bien, viendo este personaje de Hasatán, ¿cómo es posible que Dios lo puede incorporar en cuanto a lo que sería la corte celestial, como nosotros estamos viendo en Job capítulo 1 y capítulo 2? Pues tenemos que tener en cuenta la perspectiva teológica israelita premonárquica. ¿Okay? Recuerden que Job es una de las historias más antiguas del Antiguo Testamento. Entonces, en cuanto a muchas de las instituciones que van a existir durante el reinado unido y separado, la adoración en el templo, etcétera, no van a haber existido todavía en su tiempo. Entonces, cuando nosotros empezamos a mirar la perspectiva teológica de ellos antes del reinado, es un poco distinto a lo que nosotros tenemos desde los profetas en adelante. ¿Se acuerdan, por ejemplo, si nosotros decimos que Job, la historia histórica, habrá acontecido durante el tiempo de los patriarcas? Se acordarán que, por ejemplo, Rebeca tenía dioses paganas con ella. Se robó los dioses de Labán, su padre, cuando Jacob se está escapando de ese lugar, ¿no? No está, parece no está del todo convertida a Jehová, su Dios. Pero hay un poco de mezcla entre Jehová y los otros dioses que están alrededor suyo. Lo que no estamos diciendo es que son politeístas, ¿no? No desde Abraham hasta Moisés, no tenemos un politeísmo, la religión hebrea. Sigue en la línea de monoteísmo, pero no es monoteísmo puro como nosotros lo conocemos. El monoteísmo puro de Israel comienza desde Deuteronomio 6:4. Oye, Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor uno es como se lee en Reina Valera. Ustedes pueden leer los diferentes tipos de traducciones que podríamos tener, porque ese versículo en sí es medio problemático, ya que en realidad hay un solo verbo en toda esa oración, y es el oye, el Shema. Shema es Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, es como se dice en el hebreo. Y el Shema es el oye.
Fuera de ese verbo, Jehová, vuestro Dios, Jehová, uno es, como decimos en el español, en realidad el es no existe. Estamos tratando de darle sentido a lo que está pasando, pero hay varias traducciones que se podría tomar desde ahí, como por ejemplo, Jehová es nuestro Dios, Jehová es uno, Jehová nuestro Dios es uno, Jehová nuestro Dios es un Señor, Jehová es nuestro Señor, solo Jehová, nuestro único Dios es el Señor Jehová. Pero yo creo que para la perspectiva que nosotros vamos a ver en la, la perspectiva teológica premonárquica, la más correcta traducción sería este acá. Nuestro Dios, el Señor Jehová, es único, es único. Y hay una diferencia entre único y uno. En primer lugar, nos va a ayudar con cuestiones trinitarias como cristianos, ¿no? Jehová es único en vez de uno. Ejad no significa solamente un número, ¿sí? Puede significar entero, apartado, uno solo, ¿sí? Entonces hay varias traducciones que se podría dar. Eso nos podría ayudar con cuestiones trinitarias. Pero también nos va a ayudar a entender el contexto de la perspectiva teológica. Recuerden que la revelación del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es acumulativa. ¿Qué quiere decir que la revelación de Dios es acumulativa? Puede ser que se va revelando en partes, algo así, sería a través de los acontecimientos que van ocurriendo. Exactamente, exactamente. Nosotros creemos que la revelación de Dios es inspirada y perfecta, aún en su tiempo, pero es incompleta. Puede ser que la revelación sea inspirada y perfecta sin ser completa. Solamente no han visto el resto de la historia. Entonces, cuando nosotros vemos que Jehová es apartado del resto de los dioses, nosotros empezamos a acercarnos más bien al entendimiento que va a tener el tiempo de Job, en el tiempo de los patriarcas y todo lo que es premonárquico. ¿Okay? Estamos hablando básicamente desde Abraham hasta Moisés. La religión hebrea no era estrictamente monoteísta, sino enoteísta. Y esto, para aquellos que no han tomado libros históricos, podría ser un nuevo término para nosotros. Si entendemos lo que es monoteísta, hay un solo Dios. Entendemos lo que es politeísta, hay más de un solo Dios, hay muchos dioses. Pero enoteísta es algo apartado de los dos. Enoteísmo viene literalmente de eno, que, o eis en el griego, que significa uno, y teísta de teos, de Dios. Podrían existir muchos dioses en un sistema enoteísta, pero hay uno solo en particular con quien se identifica. ¿Okay? Entonces, nosotros encontramos que cuando Abraham va a Egipto, ¿sí? Dice que Sara es su hermana, ¿no? Su mujer. El faraón toma a Sara como su esposa, no llega a ella, pero recibe en un sueño una advertencia de Jehová. ¿Okay? En ese caso, Abraham habrá reconocido que ellos pueden adorar a otros dioses, pero mi Dios ha acercado y ha hecho este gran milagro en ellos. Es decir, que nosotros adoramos un solo Dios. Entonces, no necesariamente estamos negando la existencia de otros dioses. Ahora, quiero hacer un pequeño paréntesis acá porque no quiero que haya falta de entendimiento cuando yo hablo de otros dioses. No igualo los otros dioses al concepto de Dios como nosotros tenemos.
Más bien, cuando yo digo dioses, podemos pensar en seres espirituales, ¿sí? Podemos pensar en, como dice Pablo en adelante, huestes infernales. Podemos hablar acerca de ángeles que visitan a los pueblos y vamos a ver esto en el tiempo patriarcal que acontece. ¿Mm? Entonces, cualquier ser espiritual podría haber sido considerado como un dios en este tiempo. Y cuando yo digo dioses, me refiero en ese sentido. No que los otros dioses son igual a Dios, ni que son semejantes a Dios. Nadie se compara con Dios. Pero por eso justamente el sistema es enoteísta, que enfatiza uno, y un sistema monolátrica. ¿Okay? Cuando nosotros decimos, por ejemplo, idolatría, ¿qué queremos decir? La adoración de ídolos. Bueno, latría es el latín para algo loable o digno de adoración, y ídolo es lo que estamos adorando en idolatría. Cuando nosotros decimos enoteísmo, naturalmente dirige hacia la monolatría, que después se va a convertir en el monoteísmo como nosotros conocemos desde Deuteronomio en adelante, ¿no? Pero había un reconocimiento de otros seres espirituales que gobernaban sobre diferentes culturas. La perspectiva de los otros dioses, los dioses para los pueblos en este tiempo eran dioses geográficos. Es decir, una nación tuvo su propio dios. ¿Okay? Y se adoraba a ese dios. Por ejemplo, nosotros podemos ver a Filistea, su dios principal es Dagón, porque es el dios del mar. Ellos viven en la playa, están al lado del mar. Todo su comercio se consigue a través del mar, ¿no? Nosotros podemos hablar de Quemos en Moab, o podemos hablar de Astarte y Baal en Canaán, ¿no? Podemos hablar de Ra en Egipto, o Zeus en Grecia, Júpiter en Roma, ¿no? Entonces, tienen sus propios dioses, pero estos dioses son geográficos. Entonces, ellos funcionan para el territorio donde ellos viven. El problema para los israelitas es que especialmente durante este tiempo, y esto va a ser la transición hacia el monoteísmo, es que Abraham viene del otro lado del río Éufrates y él va como nómada, peregrinando entre todo lo que es Canaán, el desierto madianita, lo que conocemos como Irán hoy en día, partes de Egipto. ¿Okay? Entonces su Dios que le acompaña a él es distinto a todos los demás dioses. Por eso decimos, pueden haber muchos dioses, estamos viendo que la gente está adorando a otros dioses, tienen su propia mitología. No estamos diciendo que estas personas no existen o estos seres espirituales no existan. Lo que estamos diciendo es que nuestro Dios es distinto a todos los demás dioses y Él es el único digno de ser adorado. ¿Sí? Pero hay un término dentro de, del concepto divino de esta perspectiva, donde nos va a tener problemas, donde vamos a tener problemas, y es justamente el concepto de Elohim. Elohim. Ahora conocemos al nombre Elohim como nombre de Dios, y es utilizado ya en Génesis 1. Pero nosotros encontramos algo distinto en Génesis 1, 14 a 15. Y esto es un pasaje muy conocido. Me quiero que leamos. ¿Alguien me puede leer Génesis 1, versículo 14 a 15? Cuando lo lean van a recordarlo. Tal vez no lo conocen por la cita, pero lo van a recordar. Es un pasaje muy conocido. Leo, pastor.
Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. Okay, y versículos 26 y 27. Bien. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Muy bien, muchas gracias, pastor. Bueno, en versículos 14 y 15 nosotros tenemos a algunos gobernantes del cielo. ¿Ok? Los gobernantes del cielo son el sol, la luna y las estrellas. Ellos son considerados gobernantes como gobernadores, no son solamente entes eh, planetarios, por así decirlo. Son dados personalidad. Y a través de el Medio Oriente, estos van a tener implicaciones espirituales para la gente que está en la tierra. Nosotros hablamos, por ejemplo, en PMS el otro día, en el Nuevo Testamento, estamos hablando de los Reyes Magos que van buscando al Mesías. ¿Cómo saben que va a Mesías? Ellos no son creyentes en la Biblia, ellos no son creyentes en Jehová. Lo que ellos han visto es la rotación de las estrellas y lo podemos mapear por justamente los signos del zodíaco. No los quiero asustar, pero esto es literalmente lo que ellos estaban siguiendo. Es el auge de Pisces, que es el auge de la constelación de peces, ¿no? Y sabían que su reino iba a ser milenial porque el movimiento, el auge, un nuevo auge de cualquier signo zodíaco dura por lo menos 2000 años. ¿Okay? Entonces, cuando ellos ven una nueva estrella, ellos ven un ser espiritual arribando al escenario del mundo y quieren saber quién es, ¿sí? Esto es una muestra de todas estas culturas en este tiempo, tanto el sol, la luna y las estrellas. Creo que es en Jeremías cuando dice, cuando miran a la luna, no le den un guiño como un tipo de adoración hacia la luna, ni al sol, ni agradecer a las estrellas, diciendo porque eso es paganismo, ¿no? O sea, cuando nosotros lo reconocemos como seres espirituales. Ayer hablamos acerca de la estrella de la mañana y cómo fue personificado en un dios griego, Apolo, ¿no? Que va con la carroza y levanta el sol en el horizonte para que nosotros tengamos luz en el día. O sea, todo esto son muestras acerca de cuando nosotros estamos viendo en 14 y 15 estos gobernadores son gobernadores celestiales. Y después, en Génesis 1, 26 a 27, Dios les habla. ¿Okay? Yo sé lo que hemos escuchado de Génesis 1, 26. Jehová está hablando entre la Trinidad. ¿Okay? Según su cultura de escritura, no es así. Él está hablando entre el concilio divino, la corte celestial que se presentaba delante de él, los gobernantes celestiales que él ya había puesto. Y él los dice, vamos a hacer al hombre en nuestra imagen y semejanza. Es decir, que no sea solamente un ente físico, una persona que solamente tenga cuerpo, sino que también tenga una parte espiritual, como son los seres espirituales. Ahora, lo que no estoy diciendo es que Dios y todos los dioses, por así decirlo, los seres espirituales, crearon al ser humano en su imagen y semejanza. No, porque después en el siguiente versículo 27
nos dice, y Jehová los hizo. El verbo cambia. Hagamos en versículo 26, hizo en 27. Cambia la tercera persona singular, es decir, el único involucrado en darnos espiritualidad es Jehová, no los otros dioses, ¿sí? No los otros seres espirituales que nosotros podemos ver en el corte acá. Ahora, ustedes no tienen por qué creerme a mí, ustedes pueden leer todas las referencias acá, no sé cuántos versículos tenemos acá en esta diapositiva, para hablar acerca de los Elohim. En cada pasaje que están mencionados acá, aparece la palabra Elohim. Quiero llamar su atención a un solo salmo. Mi idea no es probar la existencia de esto, solamente mostrar la utilidad de ellos en cuanto al libro de Job. Si quieren saber más, bueno, ya les tengo un libro que puedan leer, que se llama Sobrenatural de Michael Heiser, que va a explicar todos estos pasajes más allá de lo que nosotros tenemos tiempo en esta noche. Pero Salmos capítulo 82, yo les leo. Algunos van a postular que estas personas son los líderes judíos a los cuales Dios está hablando, pero en el hebreo es bastante claro que Dios está hablando a seres espirituales, no a seres humanos. ¿Okay? Salmo 82. Dios está en la reunión de los dioses, Elohim. En realidad es este término acá, Benei Elohim, los hijos de los seres espirituales. ¿Mm? En medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, librarlo de mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis y como cualquier de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Quiero llamar su atención específicamente a, versículo 7, pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Si fueron hombres esta persona, porque cuando ustedes leen comentarios, muchos comentaristas van a decir que esto se refiere a los principales de los judíos. Si fueron hombres, ¿por qué Dios diría como hombres moriréis? Es decir, claro, como hombre voy a morir, soy hombre, pero está hablando a algo más potente que un ser humano, mostrando cómo va a caer de este lugar, así una muerte común como aquella de los hombres. ¿Por qué hago tanto énfasis en todo esto? Y voy a decir, ¿qué tiene que ver con lo que estamos viendo en Job? Bueno, en Job hay referencia a estos seres espirituales varias veces. Y es básicamente quién está involucrado en el tramo central del libro. Nosotros empezamos a hablar ayer acerca de Hasatán, pero Hasatán no es el único. Los hijos de Dios aparecen acá y el término que se usa es Benei Elohim. Entonces, ¿quiénes son? ¿En qué momento fueron creados? ¿Cómo son estos seres espirituales? Bueno, nosotros tenemos varias categorías de los hijos de Dios. Ustedes pueden leerlo en su tiempo. Ustedes ya tienen esta presentación. Pero en primer lugar, los Elohim se refiere a todo lo que es un ser espiritual. ¿Okay? No es un nombre propio de Dios, Elohim. Literalmente significa dioses. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vemos una palabra en hebreo que termina en im u ot, es plural. ¿Sí? Y él es como se dice el oficio de Dios. Él tampoco es el nombre de Dios.
Es el oficio de Dios. Es como decir un Dios. Y cuando nosotros lo terminamos con la inflexión aquí al final, IM, estamos diciendo dioses. ¿Ok? Ahora, para nuestra comunidad, yo me refiero a ellos como seres espirituales, para no confundirnos. Porque no todos los seres espirituales son iguales. Y vamos a ver que por encima de todos es Jehová. Jehová es un Dios, sí, es Dios de los dioses, sí, es el creador de todo ser espiritual. Y esto no nos debe incomodar, aunque esto puede ser nuevo para algunos. Esto no nos debe incomodar como pentecostales, porque no sabemos acaso que nosotros tenemos guerra espirituales contra seres espirituales. No sabemos que en la Biblia a través de varios pasajes aparecen ángeles, hay endemoniados, aparecen espíritus de los muertos. ¿Ok? Algunos son para nuestro bien, algunos están haciendo guerra en contra de nosotros. ¿Sí? Pero todos ellos fueron creados por Dios. No fue una creación de Satanás. Todo lo que fue creado por Dios para Dios. Viene de Él, por Él y para Él. Entonces, en primer lugar, el principal de los seres espirituales es el Dios de Israel. Dios es espíritu. ¿Okay? Nosotros pueden ver los ejemplos de la palabra del Señor, el Logos en Juan. Malach Jehová es el ángel de Jehová. Y la Trinidad, hasta pueden ver la Trinidad varias veces en Ezequiel. Este es el Dios de Israel. Después tenemos los dioses del concilio divino. ¿Okay? Otra vez, yo lo pongo en comillas acá, porque no estamos igualando a estos seres espirituales al Dios de Israel, para nada. Ellos son seres espirituales que son parte del concilio divino, donde Dios quiere tomar concilio y preguntar qué piensan acerca de sus acciones. ¿Por qué Dios hace eso? No sé, ¿por qué Dios usa humanos para expandir el evangelio, para expandir el reino de Dios? ¿Por qué no solamente se aparece a todos y dice yo soy Dios, aceptame o no? No sé, fue su decisión, pero aparecen a través de varias veces en el Antiguo Testamento y nosotros ya hemos hablado de dos ejemplos de ello entre ayer y hoy. Pero los Elohim no terminan ahí, no son solamente los buenos. También nosotros tenemos los dioses de las otras naciones, Astoret, Chemos, Moloch. ¿Okay? Estos son estos dioses nacionales. Si quieren saber más acerca de ellos, pueden leer Deuteronomio 32, 8 a 9 en la Biblia de Jerusalén. Después tenemos lo que, bueno, seguimos, vamos a buscar los buenos, los ángeles, ellos son mensajeros de Dios. Lo podemos ver a través del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Después tenemos los demonios, ellos también son seres espirituales, y el espíritu de los muertos, ellos también son seres espirituales. ¿Okay? Este último, el espíritu de los muertos, ¿podían ser convocados de verdad? ¿Okay? A ver, ¿alguien me puede leer 1 Samuel, capítulo 28, versículo 13? Amén. Primera de Samuel 28:13. Sí. ¿Por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas. ¿Qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Ok, entonces nosotros vemos a dioses, en este caso son Elohim, son seres espirituales que salen de la tierra. Okay. Regresemos.
Okay. Nosotros tenemos la tierra. ¿Qué hay debajo de la tierra? Seol. Es la tumba. ¿Sí? Hasta la crucifixión de Cristo, este lugar estuvo lleno tanto de gente santa, gente buena, y gente que iba a ser castigada. Antes esto estaba partido a la mitad, donde existía el infierno y donde existía el paraíso. Lo sabemos por la parábola de Lázaro y el rico, donde ellos tienen una brecha en el medio. Lázaro va hacia el seno de Abraham y el rico va al infierno, ¿no? Entonces, nosotros tenemos el Seol ocupado con todos hasta la resurrección de Cristo, perdón, hasta la crucifixión de Cristo. En la crucifixión de Cristo, sin embargo, hay un acontecimiento muy extraño que acontece en el Evangelio de Mateo. Cuando muere Cristo, ¿qué acontece? ¿Se acuerdan qué aconteció? Hay olas, dice Juan Carlos. Se va abajo. Ok, él se va abajo, pero allí en Jerusalén algo aconteció, medio raro. Resucitaron. Se levantaron muertos de la tumba. Exactamente. ¿De dónde salían ellos? Ellos salían del Seol. ¿Por qué? Ya la muerte no tenía autoridad sobre ellos. Cristo pagó el precio y ellos fueron liberados de este lugar. ¿Y a dónde fueron llevados? Bueno, la palabra de Dios nos dice en el Nuevo Testamento, estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. Entonces ellos ganaron el derecho de ir al cielo con Dios. Y lo vemos después en Apocalipsis, ya en el cielo, adorando al Señor. Todos los muertos en el Señor van directamente al cielo. Pero hasta la crucifixión, todos estaban aquí en el paraíso o en el infierno, ¿sí? Entonces, cuando la bruja de Endor habla acerca del espíritu de Samuel, ¿está hablando de Samuel? Sí. ¿Lo llamó de verdad del Seol? Sí. No lo llamó de la presencia del Señor. ¿Okay? Algunos dicen, ¿cómo lo pueden tener autoridad la bruja sobre Dios? No. Hasta ese entonces nadie tenía derecho en el cielo porque Dios es santo, es justo. Y solamente con la sangre de Cristo uno tiene derecho de entrada allí. Todos estaban en el Seol. Ahora, ¿en paraíso? Sí. ¿En un lugar de paz? Sí. Pero podían llamarlos hasta ese entonces. Entonces nosotros tenemos una gran cantidad de diferentes personas que son considerados como seres espirituales, ¿sí? Ahora, Dios puede utilizar a todos ellos para su propósito, ¿ok? Aún en este caso, nosotros vemos la reiteración de la profecía de Dios dado a Saúl, que no, tu tiempo se ha acabado y este es tu último respiro porque tu tiempo ya se está terminando en la tierra, ¿no? Entonces, o sea, hasta en ese momento Samuel está hablando con la autoridad de la presencia del Señor, ¿no? Entonces, hasta en este caso, nosotros vemos que Jehová está reinando sobre todos estos espíritus. ¿Por qué es importante eso? No vamos a ver los ángeles, ustedes pueden verlo después. ¿Por qué es importante esto? Porque Dios usa todo para un fin que Él ha ideado. ¿Okay? ¿Alguien me puede leer Isaías 45, versículo 7, por favor? Isaías 45, versículo 7. Sí, dice que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Okay. Entonces, esto es la versión Reina Valera 1960. Y nosotros tenemos acá
lo que ha leído el pastor. Otra vez, la mayoría de profecía está en verso poético. Entonces, acá tenemos un paralelismo, formó la luz y las tinieblas. Es lo que se llama paralelismo antitético. Esto es lo opuesto, ¿sí? Entonces, esto es una cosa y esto es su opuesto. Esto es una cosa semejante a la primera cosa hablada y esta es una cosa semejante a la segunda cosa hablada. Entonces, esto es antitético. Vemos opuestos. Formó la luz, creó las tinieblas. ¿Las tinieblas es lo opuesto de la luz? Para nuestro propósito pragmático, sí. ¿La paz es lo opuesto a la adversidad? Bueno, para nuestros propósitos pragmáticos, podríamos decir que sí. Yo soy Jehová el que hago todas estas cosas. Sin embargo, esto es un gran problema traducirlo así, porque en el hebreo no nos dice así. Y el problema se encuentra justamente en la segunda parte. El que hago la paz, shalom, hashalom en el hebreo, ve jarra y el mal. Dios es quien creó la luz y las tinieblas. Y es aquel que creó el bien y el mal. Y ustedes no me tienen que creer a mí. Lo pueden ver en las Reina Valeras anteriores. Es solamente en 1960 donde lo cambian. ¿Okay? Que formo la luz y crío las tinieblas. Que hago la paz y crío el mal. El mal. El mal. Hay una sola vez en la totalidad del Antiguo Testamento donde la palabra hebrea ra es traducido como adversidad. Y es en este pasaje. Y es solamente la Reina Valera 1960. ¿Por qué? Esto se llama imposición teológica. No creo que Dios haya creado el mal. Porque si Dios creó el mal, entonces tenemos problemas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, shalom puede significar paz, sí. Literalmente significa bienestar integral, no necesariamente paz. ¿Ok? Entonces, lo mejor que podamos estar. Pero, ¿Dios creó el mal? A ver, pensemos un ratito. Pensemos un ratito. Cuando estamos con Adán y Eva, en medio del huerto hay un árbol que se llama el árbol del conocimiento del bien y el mal. Para tener conocimiento del bien y el mal, no tiene que preexistir su conocimiento ya el bien y el mal. Es decir, antes de que yo pueda conocerlos, tienen que existir para que yo pueda conocerlos, ¿verdad? Es decir, si la Biblia no existe, yo no puedo tener conocimiento bíblico, porque la Biblia no existe. Para que yo tenga conocimiento bíblico, preexiste la Biblia a mi conocimiento. Lo mismo en el huerto de Edén. Conocimiento del bien y el mal. Si yo voy a tener conocimiento del bien y el mal, eso quiere decir que la existencia del bien y el mal ya existen antes que Adán y Eva tengan conocimiento de ella, ¿verdad? ¿Estamos todos conmigo en ese punto? ¿Estamos todos entendiendo? ¿Okay? ¿Me explico bien? Sí, pastor. Ok, entonces, ¿a Pastor, sí. quién? Sí, Pastor Zagardia. Estaba diciendo sí, se cortaba. No, estaba afirmando que sí, se entiende. Perfecto. Entonces, ¿a dónde vamos? Decimos que es Satanás quien creó el mal. Pero si nosotros leemos Ezequiel 28, vamos a ver que se halló en él maldad. Si se halló en él maldad, eso quiere decir que la maldad existe antes que él la poseyera, ¿verdad? Porque se halla en él. Si no existe, no se puede hallar en él. Él lo forma, él lo crea, pero no es la expresión que usa la Biblia. La expresión en hebreo, como dice la Reina Valera, es se halló en el maldad.
Entonces la maldad tiene que existir antes que Satanás. Entonces, ¿quién creó el mal? Bueno, en el hebreo es claro en este pasaje que Dios lo creó. Pero ¿Dios lo creó con malas intenciones? Bueno, una pista nos da el paralelismo. Yo formo la luz y creo las tinieblas. Cuando Dios formó la luz, eso implica, y van a ver acá, formo y hago, en realidad en el hebreo es el mismo verbo. Y significa que él se involucró explícitamente en esta acción. Es decir, yo pinté este cuadro a propósito. ¿Okay? Puse un cuadro gigante, empecé a pintar y eso era el bien. Eso era el bien. Eso era lo que quería crear. Eso era la luz. Eso es lo que quería crear. Pero cuando Dios crea la luz explícitamente, implícitamente, a la vez, crea tinieblas. ¿Por qué? Encendí la luz. Aquí tengo cinta. Si algo se interpone entre la luz y yo, crea tinieblas. Las tinieblas no pueden existir sin la luz. Es un menguar de cantidad de luz cuando nosotros vemos sombra. Todavía pueden ver mi cara aunque tenga la sombra, ¿verdad? Entonces no estoy hablando de tinieblas totales acá, pero hay algo que mengua la cantidad de luz que me está tocando la cara. Lo mismo con la sombra de mi anteojos o donde quieran ver, ¿no? Entonces, cuando hay luz, implícitamente habrán tinieblas. Ahora, Dios dijo que haya tinieblas. Leemos Génesis capítulo 1 de vuelta. Porque es interesante cómo se lo ve. Génesis capítulo 1, versículo 3 y después versículo 4. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. ¿Y después qué hace? Y separó Dios la luz de las tinieblas. ¿En qué momento creó las tinieblas? Bueno, esta es la diferencia. Formo es un proceso de creación explícita. Hago acá, en realidad, deberías decir formo de la misma manera. Dios está tan involucrado en la luz y la paz. Él activamente crea la luz, la bondad, la paz. Pero una vez que está creada la luz, existen las tinieblas. Dios nunca creó las tinieblas. Dios creó la luz. Pero la siguiente acción no es seguir con la creación, es separar la luz de las tinieblas. Es decir, separar, santificar, se podría traducir, la luz aparte de las tinieblas. ¿Se acuerdan que santidad significa apartarse? ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros estamos usando este verbo, en realidad puede significar santificar. Dios santificó la luz que Él creó, pero lo tuvo que separar de las tinieblas porque cuando creó la luz, las tinieblas existen. Lo mismo aconteció con las cosas buenas. ¿Okay? Todo el proceso está bien, todo el proceso está bien, todo el proceso está bien. Dios está creando activamente a todo. ¿Y qué es lo que se encuentra en medio de su creación? Creó todo y estuvo bien, todo era bueno. Pero Dios notó que Adán estaba solo y dijo, eso no es bueno. ¿En qué momento creó algo malo? Ningún momento.
cuando distinguió a las cosas como buenas, en ese mismo momento existen cosas malas. Es un juicio de lo que es más cercano a Dios y lo que es más lejano a Dios. La creación estaba ordenado como Dios quería, pero el ser humano no tenía comunidad como es Dios. Entonces, al momento de crearlo, ¿Adán era bueno? Sí, pero existía automáticamente la maldad de quien estaba solo. Entonces, no era perfecto. Era bueno, pero le faltaba algo. Entonces, en ese mismo momento, nosotros podemos ver que la maldad surge por las cosas buenas. Okay. ¿Por qué vamos a través de todo esto para ver? Para entender esta imagen, porque otra vez le digo, es una buena imagen para entender todo. Activamente Dios está del lado de bien, está mirando del lado de bien. Pero en el momento que Él crea cosas buenas, la maldad existe. El momento que crea la luz, las tinieblas existen. Y porque existen tinieblas y existen cosas malas, ¿significa que Dios no está en control? ¿O significa que Dios ha olvidado algo? ¿O significa que Dios no tiene poder? No. Aún en esta parte donde Él está mirando activamente hacia el bien, puede también utilizar el mal para revelarse a nosotros a través de su perfecta voluntad. Esto son aguas difíciles de navegar. Pero henos aquí con el cuarto ciclo y necesitamos enfrentar esto porque es un pensamiento muy infantil. Decir, como decíamos, no sé cuándo fue, no puede estar triste el corazón que alaba a Cristo. Mentira. Mentira. Y una de las alabanzas más poderosas que hay es cuando en medio de lo que nosotros percibimos como maldad, lo que nosotros percibimos como oscuridad, lo que nosotros percibimos como ausencia de Dios, cuando nosotros aún en esas situaciones alabamos al Señor, esas alabanzas son más puras que cuando estamos encima de la montaña y todo va bien. Espérenme 2 segundos. Perdón, están cantando canciones de cancha, parece ahí afuera. No sé si se escuchaba, pero bueno. Entonces, ¿Dios hizo el mal? Sí. No explícitamente, no significa que Dios es malo, pero aún en la maldad nosotros podemos ver que Dios obra todos. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros enfrentamos a Job, y más bien este sentido parabólico para enseñarnos acerca de cómo hemos de vivir nuestra vida y cómo hemos de vivir a la luz de Dios. Entonces, no enfrentemos con la mente occidental diciendo, bueno, yo escuché, está asegurada la bendición de Dios. Eso escuché de un pastor. No sé de dónde lo leyó. ¿No? Escuché un pastor una vez decir, no vamos a aceptar no por una respuesta, vamos a exigirle a Dios que nos bendiga. No sé quiénes creemos que somos. Y esto es la verdad pesada de Job. Sin embargo, nosotros estamos a las 8 de la noche, así que antes de entrar en Job, y yo mediante terminamos Job en la siguiente hora. Vamos a tomar un descanso de 10 minutos. ¿Hay alguna pregunta, comentario, algo que no quedó claro mientras estábamos hablando? Para que se aclare antes que nosotros vayamos al descanso. Pastor, Sí, pastor. solo una duda, algo que ayer estaba leyendo y por la clase de ayer, creo que de ayer no me acuerdo bien, donde se hablaba que había un tiempo donde no el pueblo de Israel, en la época de los patriarcas, Ujú.
recién se conocía el hierro o no se conocía eso, no entendí muy bien. Eso quería El hierro que recién, el cambio hacia la etapa de la edad de hierro acontece durante el tiempo de Saúl. Entonces, nosotros estamos hablando acerca de la dualidad de autores en Job, porque hay una parte que es más antigua que los patriarcas, que es la historia, digamos, la primera parte y la última parte. Esta parte es más antigua que el tiempo de Abraham. Entonces, en su tiempo no habrán conocido el hierro. Eso es uno de los indicios que la parte del medio, capítulo 3 a 42, son escritos en otro tiempo por otro autor. o sea, quiere decir que en el tiempo de los patriarcas no existía todavía el hierro. No, no. Y si nosotros vemos menciones de hierro anacrónico, anacrónico significa fuera de su tiempo, entonces estamos viendo procesos de edición. Sí, porque yo leí en Génesis 4:22, es un personaje, Tubal Caín, dice que Ajá, él en bronce y en hierro. ajá. Eso era la duda. Ese es un proceso de edición, sí. En realidad, cuando nosotros tocamos el tema en Pentateuco, hablamos acerca de eso, pero se cree que como Moisés entregó la ley de Moisés, pero no toda la historia en sí es escrita por Moisés. Y hay varias etapas de revisión. Hasta el tiempo de Esdras está siendo editado el Antiguo Testamento, y ya después de Esdras está cerrado el canon del Antiguo Testamento. Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, esta mención de Tubal-Caín, que habla del hierro, o en Éxodo, cuando habla acerca de las ciudades de Ramsés, o sea, esas ciudades no habrán existido en el tiempo de los israelitas en Egipto. Y eso es más bien para ayudar al lector en su tiempo de edición entender los conceptos. Básicamente, esa mención de hierro es solamente para ayudar al lector a decir Tubal-Caín era metalúrgico. Ah, bien, bien, bien. Sí, esa parte era medio, no entendía. Así que usted me está diciendo que esos son pasajes anacrónicos, entonces. Sí, sí, y eso muestra la mano de un editor posterior. Sí. Ah, bien, bien. Ahora, Gracias. también, mientras estamos aquí, pastor, eso Sí, no quiere decir que no está inspirada, ¿sí? claro. Nosotros creemos que todo el proceso fue inspirado, aun las ediciones, ¿sí? Entonces no es que porque alguien editó ya no es palabra del Señor. No. Nosotros creemos que la palabra que nosotros tenemos es la palabra inspirada de Dios con sus ediciones ya incluidas, ¿no? Pero son Ah, muestras desde la literatura que decimos, ok, esto está fuera del tiempo en el cual fue escrito originalmente. Es un proceso de edición o revisión. bien, Ujú. bien, bien. Gracias, pastor. Gracias. Por favor. Profe, Sí, adelante, Juan Carlos. entiendo, por ejemplo, que los Elohim, eso ya lo vimos también, que son seres espirituales o celestiales, que literalmente significa dioses. El hecho de Elohim, él es el oficio, él significaría el oficio de Dios, y cuando terminan en in son dioses. Ahí dice el Power, Benei. ¿Qué son los Benei? Elohim, ¿es lo mismo? Sí, es lo mismo. Benei significa hijos, hijos. Y eso se refiere a ahí en Salmos capítulo 82, cuando dice, son hijos del Altísimo, Benei Elohim. Ah, ¿Okay? ok. Entonces, esos son hijos de. Ben es hijo y Benei en ese caso es una palabra compuesta. Bueno, no es la idea de enseñar todo el hebreo, pero cuando tiene palabras compuestas se pierde la M y pone un guión, Ah, Benei, y después pone Elohim. Eso acontece por dos vocales juntos y se hace como una contracción entre dos palabras, se pierde la M ahí. En realidad sería como Beneim, pero Benei Elohim, como empieza con el Aleph, se conecta ahí. Entonces Benei bien, es hijos. bien, bien, bien. Ujú. ¿Listo? Muy bien.
Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, entonces cortamos por ahora. Tomamos unos 10 minutos. A las 8:17 nosotros nos encontramos de vuelta. Que Dios le bendiga y nos vemos en un ratito. Bueno, acá estamos en la segunda sesión de nuestra cuarta clase. Vamos a regresar a donde estábamos antes de ir al descanso. Esto es notado como la parábola de Job, y lo que queremos hablar acá no necesariamente si Job es parábola o no, sino las enseñanzas son parabólicas. Podemos usar la historia de Job para mostrarnos conceptos profundos para nuestras propias vidas, ¿no? Aplicarlos a nuestra vida, dejar enseñanzas para que nosotros sepamos cómo vivir en medio de sufrimiento humano que va a ocurrir, sea que somos siervos del Señor o no. Algo garantizado por Jesús. Vamos a tener aflicciones en este día. Entonces, obviamente, tenemos la presentación del personaje, ya hemos hablado acerca de ellos. Y también hemos hablado acerca de esta situación casi cómica, de cómo es presentado el conflicto de la historia a través de los mensajeros, ¿no? Uno está hablando, no termina de hablar, viene otro. El otro empieza a hablar, no termina de hablar, viene otro. Y así sucesivamente. Job pierde todo lo que él tiene. Entonces, la pregunta central de la audiencia mientras estamos escuchando estas historias es: ¿por qué está dejando Dios que Job sufra eso? Ahora, si nos acercamos a este pasaje, a este libro, con la mentalidad nuestra cristiana occidental, nosotros vamos a empezar a pensar, bueno, entonces el resto de la enseñanza va a tratar acerca de ver la razón por su sufrimiento. Pero en realidad el libro nunca responde a esta pregunta: ¿por qué deja Dios que sufra Job? No, no, no nos, no nos va a dar esa respuesta. A través de todas las preguntas que va a hacer Job a Jehová, todas las acusaciones también, de verlo como injusto o equivocado por lo menos, Dios no va a responder a ninguno. De hecho, me encanta cuando Dios aparece, porque él habla diciendo: ¿quién es este que oscurece la razón con su habladuría? Dice: vos me haces toda la pregunta, ahora ciñete los lomos y yo te voy a preguntar a ver si vos me puedes responder. Básicamente Dios dice: ok, chiquito, vos te querés hacer preguntas a los grandes, entonces ponete el pantalón de los chicos grandes y yo te voy a hacer algunas preguntas a vos a ver si vos me contestás. Y Dios no le responde a Job. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a este libro, no debemos estar buscando un razonamiento para el sufrimiento de Job. Aunque creo que vamos a tener una razón implícita, no nos va a decir el libro explícitamente. Lo que sí nos invita a hacer es básicamente pasar este sufrimiento crudo de Job, y nos ayuda dando el protagonismo a los pensamientos de Job y a los consejos de los amigos para dar una revelación de Dios al lector. Entonces, nos enfrentamos a una crisis. Podríamos pensar que por pasar esta crisis hay algo que estoy haciendo mal en mi vida. Entonces, Job va a explorar este pensamiento a través o de los pensamientos de Job o a través de los consejos de sus amigos. O necesito arrepentirme de algo. O tal vez mis padres hicieron algo y yo estoy en esta situación. Siempre estamos buscando causa y efecto. Pero a veces el sufrimiento no viene por ninguna causa en específico. ¿Se acuerdan del hombre nacido ciego desde el nacimiento en el tiempo de Jesús? Los discípulos le preguntan, ¿por qué ha nacido ciego? ¿Ha pecado él o sus padres? ¿Okay? Este mismo razonamiento
aparece y Dios dice, no, ninguno. Es para la gloria de Dios. Y Dios lo sana ahí. Pero esa es la respuesta más correcta que podemos hablar acerca del sufrimiento de Job. Para glorificar a Dios. Y en cuanto a Job, Job no es muy preocupado por la razón de su sufrimiento como nosotros lo estaríamos. Él más bien está tratando de mostrar su propia justicia frente a Dios. Para él, Dios se ha equivocado de persona. No tiene sentido que Dios me esté tratando así, porque yo hago todo lo que hago pensando en hacer justicia a Dios. Entonces no me puede estar yendo bien. Entonces Dios se equivocó y si yo solamente pudiera aparecer delante de Él y abogar mi caso, entonces me escucharía. Pero el gran problema en el tiempo de Job, no puede pararse frente a Dios porque eso va a ser su muerte segura y no tiene ningún mediador entre él y Dios. Este último punto acá es uno de los puntos más fuertes de Job, que son herramientas para nosotros en el ministerio. La desesperación de Job se trata de que no hay nadie que lo represente delante del Señor. Ahora, nosotros debemos pasar el sufrimiento con Job con este entendimiento, porque eso hace que el sufrimiento se aumente en nuestras mentes y nuestros corazones. ¿Qué sería de nosotros si estamos en medio de situaciones adversas y no podemos orar? O no sabemos que Dios nos escucha. Estamos a la suerte. Esta es la situación del mundo. Por más buena que sea la persona, ¿por qué acontece? Okay, aquí vamos. ¿Por qué acontece que los niños de África mueren de SIDA? ¿Qué han hecho ellos para ser dignos de eso? Para recibir ese trato. Por más bueno o inocente que sea el ser humano, si no tiene a Jesús, está la suerte. Está la suerte. Nosotros, sin embargo, sí tenemos mediador. Sí tenemos mediador. Entonces, esto va a ser una mirada. Esto va a ser una mirada hacia Cristo en el Antiguo Testamento desde la perspectiva del sufrimiento, con esta gran pregunta que nosotros vamos a tener cuando estamos leyéndolo. No solamente estamos preguntándonos cuál es la razón, esta es la pregunta principal. ¿Es Dios justo? ¿Es Dios justo con hacer a Job sufrir de esta manera? Otra pregunta. Cuando Dios le responde hablando de su poder. ¿Y qué dice? ¿Gobierna el mundo por justicia o solo por su omnipotencia? Porque si Dios es tan poderoso que solamente es mejor que nos callemos la boca y aceptemos lo que Él nos da, es el mismo concepto que la suerte. Si estás a la suerte, ¿a quién reclamas? La suerte soberana en ese pensamiento, en ese sentido de pensamiento. Pero Dios no gobierna solamente por su poder, gobierna por justicia. ¿Sí? Y nosotros lo vemos fuertemente en Job capítulo 4, versículo 17 a 21. ¿Alguien me lo puede leer a Job 4, versículo 17 a 21? ¿Alguien lo tiene? Amén. ¿Será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo?
He aquí, en sus siervos no confía, y notó necedad en sus ángeles. Cuanto más ¿Está en los bien? que ¿Nadie habitan lo en... tiene? Bueno, les leo. Esto es una respuesta de Elifaz y es lo que conocemos en la teología como teodicea. Teodicea. Teodicea es una manera de defender a Dios desde su justicia. Eso es lo que quiere decir. ¿Será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí, en sus siervos no confía y notó necedad en sus ángeles. ¿Cuánto más en los que habitan en casa de barro, es decir, en cuerpos humanos, cuyos cimientos están en el polvo y que serán quebrantados por la polilla? De la mañana a la tarde son destruidos y se pierden para siempre, sin haber quien repare en ellos. Su hermosura no se pierde con ellos mismos y mueren sin haber adquirido sabiduría. Nosotros encontramos acá una respuesta y cuando nosotros dijimos que esto va a ser protofilosófico, lo que vemos acá es básicamente una respuesta que nos da una pista de cómo enfrentar el resto del libro. Si nosotros estamos pensando que Job es más justo que Dios o que nuestro juicio es más justo que el juicio de Dios, entonces nosotros somos de la mañana a la tarde que somos destruidos y nos perdemos para siempre sin haber quien repare en nosotros. Su hermosura no se pierde con ellos mismos y mueren sin haber adquirido sabiduría. Si nosotros queremos adquirir sabiduría en Job, no hemos de enfrentar el resto del libro con este pensamiento. Más bien hemos de estar abiertos diciendo que Dios es justo aún en medio de nuestro sufrimiento, y vamos a ver cómo Job maneja la situación. Porque cuando nosotros empezamos a preguntar si Dios es justo por nuestras situaciones, esto es una de las razones principales para dejar la fe, apostatar de la fe y perder la salvación. ¿Sí? Entonces, dos problemas mayores, bueno, tres son la maldad, la mortalidad y la falta del mediador. Esos son los tres problemas centrales, lo escribiría si fuera ustedes. Los tres problemas mayores de Job son la maldad, la mortalidad y la falta del mediador. Ahora veamos entonces el primer problema, la maldad. Si tomaron filosofía conmigo o corriente de pensamiento cristiano, habrán visto esto, pero este es un problema de maldad que se hace presente antes de David Hume, pero y es algo que habremos escuchado antes. ¿Cómo lo resolvemos esto? Primer problema, Dios es omnipotente, o sea, Dios podría crear cualquier mundo que desea, así entendemos a veces. Y Dios es benevolente, ¿verdad? Y cuando nosotros decimos así, a veces pensamos que Dios preferiría un mundo sin maldad y sufrimiento. Sin embargo, la maldad y el sufrimiento existen. ¿Cómo resolvemos este pensamiento? Para muchos esto desprueba la existencia de Dios. Les doy el ejemplo de vuelta, los chicos en África muriendo de SIDA. ¿Dios no tiene el poder para salvarlos? ¿No tiene el poder para sanarlos? Sí, sí tiene el poder. ¿Dios no es amoroso? Sí, sí es amoroso. Entonces, si Dios tiene el poder y es amoroso, ¿por qué están enfermos ellos? ¿Por qué mueren de SIDA? O Dios no es todopoderoso o no es amoroso, porque no le importa la situación de estos chicos. David Hume lo dijo así. Si Dios es suficientemente poderoso para eliminar la maldad,
pero no dispuesto a hacerlo, es malévolo. Si está dispuesto a eliminar la maldad, pero no suficientemente poderoso, es impotente, no tiene poder. Pero si Dios es suficientemente poderoso para eliminar la maldad y dispuesto a hacerlo, ¿de dónde viene o por qué existe entonces la maldad? Nosotros estamos diciendo que la maldad y el sufrimiento es incoherente con la existencia de un Dios omnipotente y benevolente. ¿Dónde encontramos los problemas? Los problemas se encuentran en nuestro pensamiento acerca de lo que es Dios omnipotente y Dios benevolente. Cuando nosotros decimos Dios es omnipotente, a veces pensamos que Dios podría crear cualquier mundo que desea. Eso es incorrecto. Por ejemplo, hay a veces unas trampillas la gente nos hace. Dios podría, por ejemplo, Dios podría calentar un asado tan caliente que ni siquiera él lo podía comer. Okay. Si nosotros decimos omnipotente, entonces él puede hacer todo. No hay nada que no pueda hacer. Entonces, ese pensamiento es incoherente. Dios podría crear cualquier mundo que desea. Un ejemplo sería hacer que estos círculos sea cuadrado, sea un círculo cuadrado. Bueno, o un cuadrado circular. Eso no tiene sentido porque el círculo se define por no tener lados ni ángulos. El cuadrado sí, 4 de ellos. ¿No? Por eso se llama cuadrado, cuadrilateral. Entonces, las cuestiones incoherentes, es decir, que se vencen a sí mismo, Dios no puede hacer. Puede ser omnipotente, todopoderoso, pero dejar afuera cosas que él no puede hacer, sí. Porque el mundo que él cree tiene que tener sentido a través de todo lo que está creado. Entonces Dios no puede crear cualquier situación en el mundo. ¿Puede crear gravedad que nos hace volar? Bueno, no. La gravedad atrae los objetos, no lo dispersa. Entonces, en el primer punto, que Dios es omnipotente, no significa que Dios crea cualquier mundo que desea. Es decir, Dios no desea que todos los niños sean sanos, que sí o no, no es la pregunta. El pecado entró en el mundo y parte de las consecuencias del pecado es la enfermedad y la muerte. Ahora, que Dios haya permitido que exista el pecado en el mundo a través del libre albedrío, entonces el libre albedrío gana sobre lo que él elige. ¿Por qué? Porque cuando yo doy elección a alguien, no le puedo obligar a nada. Es decir, yo no puedo obligar que mi esposa me ame. El amor es una libre elección. Entonces, si yo estoy obligando que ella esté conmigo, venzo el propósito del amor. Ella no está tomando la decisión, entonces no estoy obligando que me ame. Estoy obligando que esté conmigo. O me ama y está conmigo, o la estoy obligando y ya no me ama. Son dos conceptos opuestos, perdón. Entonces, cuando Dios permite que el ser humano tenga libre albedrío, por ese libre albedrío entra el pecado en el mundo y la consecuencia del pecado es la muerte. Entonces, Dios puede hacer todas las cosas, es omnipotente, pero hay ciertas cosas que no puede hacer. Hasta la misma Biblia nos afirma que Dios no puede mentir. ¿Okay? Entonces, no es que Él puede hacer todas las cosas.
tener todo el poder y poder hacer todas las cosas son dos cosas distintas. Segundo punto, Dios es benevolente. Y cuando nosotros decimos que es benevolente, es bueno, a veces pensamos que eso significa que Dios preferiría un mundo sin maldad y sin sufrimiento. Sin embargo, hay cosas que causan sufrimiento que son buenas. Por ejemplo, la vacunación. Mi hija de 4 años, acá ella está en la salita de 4 y acá en Salta, no sé si nacionalmente, pero acá en Salta por lo menos, ha habido una campaña de vacunación contra sarampión, rubiola, no sé cuánto, otra cosa. Entonces, mi esposa la acompaña a la escuela el otro día y le dice, Donna, tenés dos opciones, o te pueden vacunar acá en la escuela, o podemos, mi cuñado también es enfermero, o podemos llevarte al tío y él te va a dar la vacuna. ¿Sí? Ahora, cuando le ponen la aguja en la piel, te garantizo que ella no te lo agradece. Se siente mal. Y después todo el día medio pachucha también, levantando fiebre, no sintiendo bien. No te lo va a agradecer. Pero ese sufrimiento es preferible a que tengan sarampión. ¿Okay? Entonces, nosotros mismos, como buenos padres, permitimos a nuestros hijos sufrir algunas cosas para un bien mayor. Entonces, ¿Dios preferiría un mundo sin maldad y sin sufrimiento? Bueno, si la maldad que se experimenta y el sufrimiento que se experimenta cumple su propósito, entonces no. No. Entonces, la maldad y sufrimiento no es incoherente con la existencia de Dios. Cuando nosotros llegamos a la lectura moderna y postmoderna de Job, llega a la conclusión, sin embargo, que Dios ejerce la maldad y que la justicia de Job es mayor que la de Dios. ¿Por qué? Parece que, porque dijimos que Dios es benevolente, Él puede utilizar la maldad y el sufrimiento para sus propósitos. Parece que, sin embargo, en la lectura de Job, no hay propósito en su sufrimiento. El propósito de sufrimiento es al azar. Es al azar. ¿Alguien me puede leer Job 40, versículo 8, en la versión de Dios habla hoy? ¿Alguien no tiene? ¿Están ahí? Todas las cámaras están apagadas, están todos en silencio, así que no sé si estoy con ustedes o estoy hablando a mi compu solo. Profe, Juan Carlos, ¿pretendes declararme injusto y culpable a fin Perdón, de que están tú jugando fútbol aparezcas? afuera. Continúo. ¿Pretende ¿Alguien declararme está? injusto y culpable? Sí, profe, ¿me está escuchando? Ahora sí, perdón, se me había salido ahí el Ah, sonido bien, de mi bien, bien. auricular. A ver, verso 8 Verso 8, exactamente. del 40. Claro, me parece ¿Pretendes que Marlene declararme... también había hablado hace rato porque vi que habilitó el Ah, micrófono, pero no le estaba escuchando por el auricular, no por usted, perdón. la dejemos a Marlene entonces. A ver si está Marlene. No tengo la versión Dios habla hoy, hermano. Lea nomás, tranquilo. Ah, bueno. No hay problema. Verso 8. Ajá. ¿Pretendes declararme injusto y culpable a fin de que tú aparezcas inocente? Pregunta. Verso 8. Eso es lo que dice. ¿Y la Biblia de las Américas? A ver. Aquí lo tengo si no lo tiene.
No me sale a mí. Ok, dice así, ¿anularás realmente mi juicio? ¿Me condenarás para justificarte tú? Ok. Esto es Dios respondiendo a Job en cuanto a su queja de no poder aparecer delante del Señor o parecer que él está experimentando un sufrimiento al azar. En realidad lo que nosotros vemos en la modernidad, posmodernidad, es la gente mirando el problema de la maldad, mirando el sufrimiento en la maldad y diciendo, esto muestra que Dios no existe, entonces nosotros no tenemos que seguir esta religión, no tenemos que seguir su principio, porque todo está al azar. Entonces, hagamos lo que queramos. Lo que estamos viendo en realidad es el anular a Dios para justificarnos a nosotros mismos. Esto en realidad es lo que está aconteciendo muchas veces. La maldad y el sufrimiento puede servir propósitos del Señor si estamos dispuestos a ver al Señor en medio de nuestros sufrimientos. Esta es la revelación más grande que vemos del libro de Job. ¿Okay? La maldad y el sufrimiento pueden servir los propósitos del Señor cuando estamos dispuestos a ver al Señor en medio de nuestros sufrimientos. Okay. Segundo problema, el problema de la mortalidad. Okay. El problema de la mortalidad. Una de los grandes sombras, penumbras que tenemos puestas sobre toda esta filosofía que vamos a estar leyendo en el libro de Job, tanto en el pensamiento del autor como en su audiencia, es que la muerte acecha y no hay escapatoria. No hay manera de salirnos de esto. Entonces, por más que nosotros tengamos la mejor vida sin ningún problema, la muerte es el final del ser humano. Y esto en el Antiguo Testamento, fuera de las secciones proféticas que nosotros vemos, y aún en las secciones proféticas es medio difícil, fuera de Isaías, la vida eterna no es una opción. No es una opción. Entonces nosotros vemos que el final de todo es la muerte. Por más que lo hayamos pasado bien, vamos a ser olvidados. Y esto va a ser uno de los puntos más fuertes en Eclesiastés, ¿no? Entonces nosotros vemos cómo realza la fragilidad del ser humano y la brevedad de su experiencia. Yo les voy a leer rapidito acá solamente porque lo tengo a mano, a Job capítulo 14, y escuchan a las expresiones que él dice. Imaginen si nosotros predicáramos así, de esta manera. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Sobre este abres tus ojos. ¿Me trae juicio contigo? ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites, de los cuales no pasará. Si tú lo abandonares, él dejará de ser. Entre tanto, deseará como el jornalero su día. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún, y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere en la tierra su raíz, y su tronco fuere muerto en el polvo, al recibir al agua, reverdecerá, y hará copa como planta nueva. Mas el hombre morirá y será cortado. Perecerá el hombre. ¿Y dónde estará él? Como las aguas se van del mar y el río se agota y se seca, así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Así que no haya cielo, no despertarán, ni se levantarán de su sueño. Oh, ¿quién me diera que me escondieses en el Seol, que me encubrieses hasta apaciguarse tu ira, que me pusieses plazo y de mí te acordaras? Y si el hombre muere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Entonces llamarás y yo te responderé. Tendrás afecto a la hechura de tus manos, pero ahora me cuentas los pasos y no das tregua a mi pecado. Tienes sellada en saco mi prevaricación
y tienes cocida mi iniquidad. Ciertamente el monte que cae se deshace, y las peñas son removidas de su lugar, las piedras se desgastan con el agua impetuosa que se lleva el polvo de la tierra. De igual manera, haces tú perecer la esperanza del hombre. Para siempre serás más fuerte que él, y él se va. Le mudará su rostro y le despedirás. Sus hijos tendrán honores, pero él no lo sabrá. O serán humillados y no entenderá de ello. Mas su carne sobre él se dolerá y se entristecerá en él su alma. Qué lindo lectura bíblica para el día de hoy. ¿Okay? Esta es la desesperación frente a la muerte. Y a veces nosotros vemos algunos versículos acá y lo utilizamos como evangélicos y lo usamos fuera de contexto, muy fuera del contexto. Dice versículo 14, y si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Entonces llamarás y yo te responderé, tendrás afecto a la hechura de tus manos. Y en realidad, ¿de qué está hablando? Nosotros decimos, aquí está hablando de la vida eterna. Mentira, incorrecto. Versículo 13 es lo que nos da el contexto. ¿Cuál es el afecto que tendrá a la hechura de sus manos? Que se escondiera en el Seol, en la tumba. Él básicamente está diciendo que no conozca nada después de mi muerte, que no sienta sufrimiento. Esto para mí será una gran liberación. Suena casi de suicidio lo que él está hablando, ¿no? Persona que dice, no puedo más con este sufrimiento, no puedo más con esta situación, me lo voy a terminar. Suena así. No está hablando de vida eterna, está hablando de la imposibilidad de la vida eterna. Entonces, esto agrava el problema. Si la mortalidad del ser humano es su fin, con más razón preguntamos por qué sufren los justos en su vida, su único momento de conciencia. Si la mortalidad del ser humano es su fin, ¿por qué no sufren los inicuos en su vida, su único momento de conciencia? Y ustedes pueden ver esa misma pregunta en 21, 7 a 13. ¿Qué justicia ve Dios en juzgar incorrectamente a las personas cuando una vez en el Seol hasta Dios se olvidará de sus rostros? ¿Alguien me puede leer capítulo 21, versículo 22 a 26? ¿Qué hora tenemos? Tenemos 4 minutos. Tengo que ir apurándome un poco. Perdón, me apasiona esta sección. Job 21, versículos 22 a 26. Cualquier versión. Llenos de prosperidad y de salud. Otros, en cambio, viven amargados y mueren sin haber probado la felicidad. Sin embargo, todos en la tumba son iguales. A unos y a otros se los comen los gusanos. 24 al 26. ¿Qué el 22 a 26? 22 a 26, me faltó el 22 entonces. Pero, ¿quién puede dar lecciones a Dios que juzga aún a los habitantes del cielo? Hay quienes llegan a la muerte llenos de vigor, felices y tranquilos, llenos de prosperidad y de salud. Otros, en cambio, viven amargados y mueren sin haber probado la felicidad. Sin embargo, todos en la tumba son iguales. A unos y a otros se los comen los gusanos. Dios habla hoy. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Bueno, no, obviamente estoy siendo sarcástico. Los habitantes del cielo en este momento no son los seres humanos. Es el concilio divino. Son los ángeles, son los seres espirituales que viven allá con Dios. Nosotros, nuestro destino es ser comida de gusanos. Qué lindo pensamiento. Entonces, ¿cómo resolvemos esta situación? Los amigos de Job van a escuchar su dilema y van a tratar de ayudar a encaminarlo hacia
los caminos del Señor de vuelta. Perdón. Ahí va. Lo primero que tenemos que entender cuando nosotros llegamos a situaciones de sufrimiento, y se nota que no voy a terminar hoy, tenemos 2 minutos, pero quisiera por lo menos hablar de esta primera parte. En el sufrimiento humano, si nosotros razonándolo externamente no podemos encontrar una razón, es mejor no tratar de dar una respuesta. Si nosotros no podemos encontrar una razón, es mejor no tratar de dar una respuesta. Ahora nosotros somos muy fuertes en contra de los amigos de Job porque sabemos que sus consejos son reprendidos por el Señor. Ojo, algunos son muy buenos consejos, pero dados sin saber la realidad. Entonces, ¿hay buenos consejos que nosotros podemos aplicar a nuestra vida? Sí, pero no se puede aplicar a la vida de Job porque ellos no conocían la situación verdadera. Pero fuera de este error, hay que alabar a estos amigos, porque ellos pasan 7 días en silencio al lado de Job, sin decir una sola palabra. ¿Cuántos de nosotros tendríamos ese tipo de paciencia y este acompañamiento? Nosotros no aguantamos 1 hora sin decir nada. Llegamos, mis condolencias. ¿Qué me sirven tus condolencias? ¿Qué sirven las condolencias? Es algo para decir. No sirve de nada. Lo más importante es que estás ahí. Y como no tenés nada para decir, es mejor no decir nada. 7 días pasaron en silencio sentado al lado de Job y no hablaban hasta que Job habla primero. Sabían cómo estar en medio del sufrimiento y sabían cuándo era el momento adecuado para hablar. Cuando la persona que está pasando el sufrimiento empieza a hablar. No hemos de forzar ese hablar. Okay. Me da 2 segundos para hablar acerca de consejería, porque en el ministerio nosotros estamos llamados a acompañar. Mucho del ministerio del sufrimiento no es predicar, es acompañar. Mucho del ministerio del sufrimiento no es aconsejar, es acompañar. Y si es que los que están sufriendo empiezan a hablar, es mejor escuchar primero que ofrecer nuestros pensamientos. Porque muchas veces podemos hablar sin saber y podemos dañar a las personas que ya están en sufrimiento. Bueno, hermanos, estamos fuera de tiempo ya. Son las 9:02. No me quiero aprovechar de su tiempo valioso. ¿Hay alguna pregunta, comentario, grito de ira antes de terminar en esta noche? Bueno, casi terminamos a Job. Avanzamos bastante. Pero bueno, Dios mediante, el lunes, entonces, a las 19 horas nos estamos encontrando de vuelta. Que tengan un lindo fin de semana. Y estamos viéndonos la semana que viene. Bendiciones a todos. Bendiciones. Bendiciones, pastor. Que tenga un lindo semana. Muchas gracias. Chao, chao.